La parashá de esta semana, que corresponde a esta semana, es semilla o sembrar. Y estuvimos hablando varias cosas, pero hoy voy a hablar de la vida de David. ¿Por qué la lepra? ¿Por qué la lepra tiene que ver con el pecado? O sea, ¿por qué en el judaísmo la lepra está relacionada al pecado? Porque nosotros pensábamos que la lepra era la lepra que le da a las personas en el mundo, pero era una lepra distinta. No es esa lepra que nosotros miramos que a la persona se le cae la carne. Es otro tipo de lepra. O sea, la lepra que le salía al leproso no es esa que te tumba la carne. Era una mancha. Era una mancha y se cree que esa mancha es parecida a las manchas que tiene la culebra. Ustedes saben que las culebras tienen como unas manchas. Si ustedes las miran, ellas tienen como unas manchas, ¿no? Entonces, recordemos que la serpiente fue la primera que habló mal, ¿cierto? Entonces, asimismo, como ella es la que supuestamente introduce el pecado, una vez que la persona pecaba, se manchaba de la misma manera que está manchada la culebra. Es interesante. Entonces, en la Torá, la lepra está relacionada directamente con el pecado. Por eso es que el Mashiach, cuando le preguntan si él es el Mashiach, los discípulos de Juan, él hace énfasis en que los leprosos están siendo limpiados. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene autoridad y poder para perdonar pecados. Por eso es que él sí se le acercaba a los leprosos y los sanaba. Porque el leproso estaba leproso era por un problema espiritual. O sea, no era algo, digamos, ¿cómo se dice? Médico. Eso tiene otro nombre, ¿no? Como fisiológico, ¿no? No era fisiológico, sino que era un problema espiritual. Entonces, esa es la razón por la cual vemos al Mashiach acercándose a los leprosos. Porque la lepra en la Torá está relacionada con el pecado. Entonces, vamos a hablar un poquito hoy de David. ¿Por qué vamos a hablar de David? Porque el Midrash dice que David quedó leproso. David quedó leproso cuando cometió el pecado con la esposa de Urías. ¿Y por qué nosotros, o por qué el Midrash habla de esto? Bueno, por el salmo que él escribe. Salmo 51 habla de eso, dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. O sea, cuando él relaciona la lepra a ser limpio. Entonces, fíjese, límpiame de mi pecado. O sea, hay una mancha en él. Entonces, así dice el Midrash, que él quedó leproso y que tuvo que ser aislado nada más y nada menos que 6 meses. Entonces, hay otra parte donde el versículo 7 que dice: purifícame con hisopo. Entonces, la persona que tenía lepra, ¿verdad? Se limpiaba con hisopo. Hisopo es una mopa. O sea, me imagino que usarían algún producto, no sé qué producto usaban antes, pero ahora uno usa algodón con alcohol o con agua oxigenada. Entonces, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, pasaba algo también con la persona leprosa. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán mis huesos que han sido batidos. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades. Y dice,
y no quites de mí tu Santo Espíritu. Exacto. ¿Por qué? Porque la persona que tenía lepra, se le apartaba la presencia del Rúa. O sea, David en ese momento sintió que el Espíritu lo había dejado. Por eso es que la lepra está relacionada con el pecado. O vamos a ver aquí, perdón, que la lepra está relacionada con el pecado. Entonces, no quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, todas estas palabras que nosotros miramos aquí, se creen que David las escribió en ese proceso de purificación o en ese proceso cuando estaba sembrado. Ahora, recordemos, hermanos, que David es un tipo de Yeshua. David es un tipo de Yeshua. Entonces, si a David lo tuvieron que encerrar por un tiempo como un leproso o porque estaba leproso, al Mashiach lo mantienen en la misma situación. ¿Por qué? Porque ya explicamos la semana pasada que si su pueblo lo sigue negando, entonces siguen diciendo que él, ¿qué cosa es? Un impostor, un mentiroso, que está blasfemando. Y esa es la razón por la cual a él lo acusan de blasfemia. Fíjense que nosotros siempre hemos dicho, hay un dicho que teníamos nosotros: por la verdad murió Cristo. Así decíamos nosotros, ¿no? Entonces, y eso tiene bastante lógica, porque él están preguntando, ¿eres tú el Mesías, el hijo de David? Y él dice, sí, sí lo soy. O sea, él está diciendo la verdad, él está diciendo, sí lo soy, yo soy el Mesías. Y entonces lo acusan de blasfemio. Es increíble, o sea, él está diciendo la verdad. Pero para su pueblo, él está diciendo una mentira. O sea, a él lo rechazan es por eso, porque no le creen que él es el Mesías y que él está diciendo mentiras. Y por lo tanto, como blasfemo, él tiene que estar fuera del campamento. Y allí es donde nosotros, o donde se considera en el judaísmo, de la existencia de dos Mesías, un Mesías leproso y un Mesías victorioso. Entonces, el Mesías o Yeshua está pasando por ese proceso, así como se aislaba el leproso y se sacaba del campamento, pues a Yeshua le ha tocado pasar por el mismo proceso. Su pueblo lo sacó de la casa de él, de la casa de Israel. Él está fuera. Y lo más triste es que, digamos, el sistema religioso cristiano lo ha adoptado y lo ha transformado. Entonces, allí sí que lo convirtieron en un leproso. ¿Por qué? Porque según el sistema cristiano, el Mashiach Yeshua viene para cambiar la ley y para establecer una nueva religión. Entonces, lo que el pueblo de Israel hizo a rechazar a Yeshua es entregarlos en las manos de una organización, de una religión que sí lo convirtió verdaderamente en un leproso. O sea, por eso ellos tienen, digamos, los que desconocen la Torah, o los que desconocen la verdad, tienen a Yeshua como un blasfemo realmente. ¿Por qué? Porque la misma Iglesia Católica dice que él cambió la ley. Y que además estableció una nueva religión que se llama cristianismo. Entonces, definitivamente cualquier judío que medio conozca la Torá, pues sabe perfectamente que eso es imposible, que él no puede cambiar la ley. Ya nosotros hablamos al principio por qué él no pudo cambiar la ley. Lo vamos a repetir ahorita. Y por lo tanto él definitivamente no califica para el pueblo de Judá como Mesías. Y a raíz de que la iglesia a quien se le entregó el Mashiach o quien adoptó al Mashiach está colocando palabras en su boca que él nunca dijo. Fíjense, las palabras de él fue, no piensen que he venido a abolir la ley, para nada, he venido a cumplirla. Entonces, esas sí son sus verdaderas palabras y están aquí en la Biblia. Entonces, no podemos entender por qué el sistema religioso cristiano dice que sí, que él la cambió.
que Él abolió la ley. Entonces, la otra cosa es que Él dijo, aunque la tierra pase y pasen los cielos, o primero pasan los cielos y la tierra antes que pase la Torá. Explicábamos que la razón por la cual el Mashiach dice esto es porque la Torá son los planos que Dios usó para hacer la tierra y para hacer los cielos. Antes de hacer el hombre ya existía la Torá. ¿Por qué? Porque con la Torá Dios diseña al hombre. Le dice, es más, en la Torá Dios escribe o podemos decir que hizo los planos de cómo debería de vivir el hombre y cómo debería de vivir el hombre teniendo una relación con la tierra que Él está entregando. En otras palabras, la Torá son los planos, no solamente de la tierra y de los cielos, sino también de cómo debe de vivir el hombre. Por esa razón, el Mashiach dice que primero pasan los cielos o la tierra antes de que pase la Torá. Entonces, tenemos aquí que David, que sí realmente peca, que sí realmente él comete adulterio, entonces es sacado de su reinado, aislado por 6 meses, y aquí es donde le escribe el Salmo 51. Límpiame con hisopo, no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación. Imagínense todo lo que él le toca atravesar por haber caído en pecado. O sea, él sintió que la presencia divina se apartó de él. El proceso que él pasa, o lo que él tiene que pasar por el pecado que cometió con la esposa de Urías, lo dejó marcado. O sea, David quedó totalmente, cambiado después de ese proceso. Porque fue algo que lo marcó. ¿Por qué lo marcó? Por lo que estamos leyendo acá. O sea, Dios se apartó de él. Y el proceso de arrepentimiento de él fue tan genuino que Dios le regresó el gozo de la salvación. O sea, imagínense ustedes el nivel espiritual que David cae, que él pierde toda comunicación con Dios. Hay un caso en la Biblia que es el caso de Nabucodonosor. Que Nabucodonosor, después que Dios lo coloca como señor y rey, ¿verdad?, del imperio babilónico, y le permite conquistar muchísima tierra, y además Dios fue el que le permitió que invadiera Jerusalén. Todo eso fue permitido por Dios, que invadiera Israel y que destruyera el templo. O sea, Nabucodonosor fue, digamos, un instrumento de Dios para castigar a su propio pueblo. Además, lo engrandeció. Entonces, ¿qué pasó con él? Él se le olvida que Dios fue el que hizo todo eso con él, y él comienza a decir que todo lo había logrado con sus propias fuerzas. ¿Y qué pasa con Nabucodonosor? Él es aislado, o sea, lo sacan del reinado porque su piel comienza a salirle plumas, o se convierte básicamente en una bestia. Hay una transformación tan grande en su cuerpo, que él literalmente lucía como una bestia y comía hierba del campo. Vivía bajo la intemperie, o sea, él no vivía ya dentro del palacio, sino que vivía como viven las bestias. Ahora, en la parashá de esta semana se habla un poco de eso. Se dice que la purificación para el hombre está después de la entrega de la lista de los animales limpios e impuros, o aptos para comer y no aptos para comer. Fíjense que en la Torá vamos a encontrar que la purificación del hombre está después que, la lista de los animales que Dios le entrega al hombre para comer. Entonces, ¿por qué está de esa manera? Bueno, para que el hombre entienda que los animales fueron creados antes que él. En otras palabras, el hombre es el último animal que Dios creó.
Después que él había hecho todos los animales, bueno, según la Torá está así, ¿no? No se sientan mal por eso, pero según la Torá, Dios hizo todos los animales y el último que le faltaba era el hombre. Entonces, finalmente hizo el hombre. Así está, esa es la posición que tiene el hombre en la creación. Ahora, ¿por qué Dios lo hace así? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque Dios, que conoce el final desde el principio, sabía que el hombre iba a caer en pecado. Y que el pecado lo iba a llevar, ¿a qué? Al nivel de un animal. Pero, fíjense, iba a hacer cosas que ni los animales hacían, por eso lo hizo de último. Imaginémonos, hermanos, esta situación. O sea, cuando el hombre peca, el hombre se transforma, o sea, baja su nivel espiritual al nivel de un animal, pero ni siquiera al nivel del animal, lo baja aún todavía más. ¿Por qué? Porque fue el último animal que Dios crea, mostrándonos a nosotros que el pecado nos atrasa, nos lleva a estar en el último puesto digamos, de la lista de los animales. Ya nosotros explicamos una vez aquí que cuando se pecaba, ¿qué se llevaba al altar? Se llevaba un animal. ¿Por qué se llevaba un animal? Bueno, porque es que caíste a ese nivel. O sea, digamos, tu alma en ese momento tenía el valor, digamos, del alma de un animal. Por eso era sustituido por la muerte del animal. Para concientizarnos que cuando pecamos, bajamos a ese nivel, al nivel de un animal irracional. Haciendo cosas que los animales no hacen. Fíjense, hermanos, que, casi todos los animales, para no decir todos, ellos matan por hambre. De hecho, se cree que cuando los animales están full, o sea, que han comido, puede pasar una persona al lado de ellos, aunque sean animales salvajes, y no los atacan. Ellos están full, o sea, no tienen hambre. Sí, no tienen hambre, entonces no atacan. Y eso se ve en los videos que muestran que hay personas que se le pueden acercar a un animal salvaje y no les hace nada porque sencillamente el animal está full, o sea, no tiene hambre. Más sin embargo, el hombre no solamente mata, o sea, el hombre no mata porque tiene hambre. Mata animales cuando tiene hambre, pero el hombre mata a su propia especie por muchas otras razones. Mata por celos, por robarle, por digamos, por territorio, como decía Shahar en este momento, digamos, en las guerras lo está haciendo por un territorio. Pero hay, digamos, padres que matan a los hijos matan a los padres, esposos que se matan unos a otros, y personas que por robarte te matan, o sencillamente hay personas que por problemas psicológicos comienzan a matar. Entonces, imaginémonos, hermanos, el problema del pecado, hasta dónde te lleva. Hasta dónde te lleva. Entonces, te lleva digamos, te retrocede a ese punto, a la posición de un animal irracional. Hablando otra vez de la lepra como tipo de pecado, por eso algunas personas tienden a decir que, digamos, que Él quitó la mancha. Él quitó la mancha de nuestros pecados. Y eso tiene mucha lógica. Porque el pecado en el alma es como una mancha. Y de la misma manera que el leproso le salía físicamente una mancha en la piel,
el pecado en nuestras almas es una mancha. Es una mancha digamos que no permite que Dios mire el alma pura y blanca. Entonces, la única manera de que esa alma quede blanca y pura no es con lejía, porque eso lo dice la Torá, aunque te bañes con lejía, tu pecado o la mancha de tu pecado quedará en ti. La única manera de que la mancha desaparezca, ya lo explicamos la semana pasada, ¿qué había que hacer? Había que morir. Entonces, una vez que la persona moría, ya la enfermedad no atacaba el cuerpo, porque la muerte como tal, mataba, eliminaba la enfermedad. O sea, por eso nosotros vamos a entender cuando la Biblia dice, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, la manera como la mancha desaparecía del cuerpo era con la muerte. Una vez que la muerte actuaba sobre el cuerpo, ya entonces la enfermedad de la lepra se paralizaba, ya no continuaba, o sea, porque la lepra se mantiene viva cuando el cuerpo está vivo. Cuando el cuerpo está muerto, la lepra no puede actuar. Entonces, la única manera de nosotros detener o limpiar esa muerte es a través de la muerte. Perdón, la única manera de nosotros limpiar esa mancha o de quitar esa mancha o de detener esa mancha es cuando nosotros morimos al pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Con el arrepentimiento. Con el arrepentimiento es lo mismo, estamos aplicando espiritualmente lo mismo que si literalmente una persona deja de vivir. O sea, la persona muere y como muere, la enfermedad que esa persona tiene no puede seguir atacando al cuerpo. Y de igual manera, cuando la persona espiritualmente muere, el pecado no puede atacar al cuerpo. ¿Por qué? Porque el pecado vive de algo que está vivo. Si el cuerpo está muerto, el pecado no puede actuar. O sea, digamos, el pecado no se puede alimentar de ese cuerpo. El pecado no se puede alimentar de un cuerpo que está muerto al pecado. Pero él sí se puede alimentar de un cuerpo que está vivo para el pecado. Por eso es que, vamos a dar un pequeño ejemplo, vamos a ilustrarlo de esta manera. Una mujer que quiere vender su cuerpo, ¿qué hace con su cuerpo? Lo exhibe, lo presenta apetecido para el pecado. De allí es que hay recomendaciones de la manera de cómo debe vestirse la mujer en la Torá. ¿Por qué? Porque es una manera de presentar tu cuerpo vivo para el pecado. O sea, estás abriendo tu cuerpo, lo estás presentando o estás abriendo una puerta para que el pecado se adueñe de ti. Eso sucede cuando la persona también, digamos, está actuando con malicia o está tratando de robar algo. Él está presentando, él está usando sus miembros, él está usando su cuerpo para que el pecado se alimente de él. Cuando tú coges tu cuerpo y lo sacrificas, o sea, lo sacrificas para que sea el espíritu el que viva o el que gobierne el cuerpo, entonces el cuerpo queda dominado, queda muerto. Por lo tanto, el pecado no se puede enseñorear de él. Creo que eso es lo que está explicando Romanos 8. Entonces, ¿cómo tú sometes? A ver, ¿cómo se somete el cuerpo bajo la ley? ¿Cómo se somete el cuerpo para que el pecado no actúe en él? Bueno, mucha gente diría, bueno, yo oro, yo voy, ayuno. Pero eso no es realmente de la manera como se somete el cuerpo, como se presenta el cuerpo en sacrificio vivo.
la manera como tú puedes mantener el cuerpo muerto para el pecado es que la ley esté actuando en él. O sea, cuando estás guardando los mandamientos. Vamos a leer otra vez Romanos 8 porque es interesante lo que él está diciendo. Vamos a ver si lo logramos aquí interpretar con lo que está diciendo Pablo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach. Los que no viven, ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es vivir conforme al Espíritu, hermanos míos? ¿Qué es la ley? ¿Es espiritual o es carnal? Es espiritual. Pablo mismo dice que la ley es espiritual. Entonces, vivir conforme al Espíritu, ¿qué es? Es vivir conforme a la ley. Vivir sometiendo tu cuerpo bajo la ley. A ver, vamos a dar un ejemplo que todos conocemos. Si tú pasas por un expressway o por una zona escolar o por algún lugar donde hay un letrero que tiene un límite de velocidad y tú te excedes de ese límite de velocidad, ¿qué fue lo que abriste? ¿Qué ventana abriste? Abriste una ventana, violaste la ley, por lo tanto abriste una ventana para que quedes, digamos, condenado por la ley. Por eso el policía te para y bueno, aquí gracias a Dios que le meten a uno el ticket, pero tampoco es tan bueno porque eso te sube la licencia. ¿Por qué? Porque tú violaste la ley. Pero ¿qué sucede si tú miras el letrero y dices, no, yo aquí tengo que bajar la velocidad? ¿Qué hiciste? Estás viviendo conforme a la ley. Entonces, si vives conforme a la ley, tú no puedes, o sea, el pecado no se puede enseñorear de ti, porque estás sometido bajo la ley. Entonces el policía no te puede parar. De hecho, si te para, tú le preguntas, señor oficial, ¿por qué me paró? ¿Por qué? Porque tú ibas bien en tu camino, tú estabas guardando, digamos, la velocidad que exige el lugar por donde estás manejando. Entonces, de la misma manera, si nosotros sometemos nuestro cuerpo, bajo la ley, o sea, si permitimos que la ley sea quien nos gobierne, el pecado no se puede adueñar de nosotros. Entonces, decir que la ley está abolida, decir que el fin de la ley es Cristo y malinterpretarlo de esa manera, es desconocer totalmente lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos 8. El que vive conforme a la carne, es el que le está permitiendo a la carne que el pecado se alimente de él. ¿Sí me explico, mis hermanos? El que está viviendo conforme a la carne no es que él, digamos, físicamente luzca que está viviendo conforme a la carne, sino que él está permitiendo, él está viviendo de tal manera que el pecado se puede adueñar de él. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, yo ahora estoy en el Mashiach, pero ya no vivo conforme a la carne. Yo he pactado con Dios y la ley del Creador está sobre mí. Me gobierna la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es sencillamente la Torá. No hay otra ley, esa es la ley del Espíritu. Si yo estoy viviendo desconociendo la ley, el pecado me puede, ¿qué cosa? Atacar. Entonces, el conocimiento de la ley es el que te impide que el pecado se adueñe de ti. Volvemos al caso del policía que te detiene porque tú violaste, digamos, o porque te sobrepasaste del límite de velocidad. Si hay un letrero, cuando tú entras a un pueblo que dice 60, ¿qué haces tú? O 45. ¿Qué haces tú? Bajas la velocidad a 45. ¿Y qué pasa? La ley no puede, la ley no puede detenerte,
¿Por qué? Porque tú estás viviendo conforme a la ley. Esto, hermano, es bien importante. Esto es un ejemplo que podemos nosotros, que nos ilustra de lo que es vivir bajo el Espíritu o lo que es vivir bajo la ley. O sea, cuando vivimos bajo la ley, quiere decir que nosotros estamos, ¿verdad? Estamos viviendo conforme a lo que la ley me está exigiendo. Y mientras yo viva conforme a lo que la ley me exige, el pecado no se puede enseñorear de mí. Él no puede actuar en mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo mantengo mi cuerpo en ese sacrificio vivo. La ley de Dios está ahora gobernando mi corazón. Por lo tanto, la misma ley impide, como gobierna mi corazón, ella misma impide que el pecado se enseñoree de mí. El problema que ha pasado, hermanos, con el cristianismo es que ha malinterpretado sobre todo las cartas del apóstol Pablo. Y por la mala traducción o por problemas de traducción se malinterpretan. Fíjese que la Biblia no se puede contradecir. Si Pablo dice que la ley es espiritual, ¿por qué las personas dicen que la ley está abolida? No entienden. Que no entienden a Pablo. O sea, decir que la ley está abolida es decir que el espíritu está abolido. Así de sencillo, porque la ley es espiritual. Entonces, vivir conforme a la carne es vivir violando la ley. Vivir conforme al espíritu, si la ley es espiritual, es vivir conforme a la ley. Por lo tanto, como yo estoy viviendo conforme a la ley, el pecado no se apodera de mí. De la misma manera que el policía no me puede detener si yo estoy manejando en el límite de velocidad que la ley me permite. Fíjense, hermanos, la ley no es mala para nada. La ley es santa y santo es el mandamiento. La ley es para mantener el orden en el universo. Imaginémonos nosotros que no existieran límites de velocidad. Pues, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que les gusta correr, le metieran un motor de, qué sé yo, de avión a un carro para pasar por las autopistas prácticamente volando. Porque como no existen límites de velocidad, entonces él agarra el carro y lo transforma en una nave espacial con 4 ruedas y andaría por allá a 400 millas por hora. Entonces, la ley es para que exista un orden. Y esa ley y ese orden también ordena nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo que está vivo. Y como está vivo nuestro cuerpo, él de alguna manera trata él se sobresalta, él se emociona, él sufre, digamos, temperamentos porque está vivo. Entonces, la manera como tú mantienes ese cuerpo en sacrificio vivo es sometiéndolo a la ley. Tú quieres, digamos, tú vas por el expressway y sobre todo cuando uno pone una canción que le gusta mucho, uno agarra y quiere como acelerar el carro. Eso pasa mucho. Uno va como bien inspirado porque va emocionado. Entonces, usted va lento, pero usted puso una canción que le agrada y usted, no sé cómo, pero comienza a acelerar más. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que por la emoción te puede llevar a pecar. ¿Por qué? Porque la emoción te puede llevar a sobrepasarte del límite de velocidad y ahí el policía te detiene. Entonces, vivir conforme al Espíritu, una de las cosas que significa vivir conforme al Espíritu es vivir sin emociones.
O sea, la persona ya deja de ser emotiva. La persona queda más centralizada. Ella vive conforme al espíritu, ella no vive conforme a las emociones. Por eso la persona va a los servicios y ya no busca que le canten, ya no busca que los servicios sean alegres, divertidos, que traigan payasos, artistas, sino que esa persona lo que va es a alimentar el espíritu. ¿Y cómo se alimenta el espíritu? Con el pan de vida. Porque esa persona está viviendo conforme al espíritu, no conforme a la carne. Por eso les estoy tratando de explicar que las iglesias, lo que nosotros conocemos como el mundo religioso de las iglesias, utilizan mucho las emociones. Por eso los pastores se paran, saltan, brincan, caminan sobre las sillas, le tiran agua a la gente y todo, tienen pantallas con luces, porque mueven las emociones de las personas. O sea, sucede lo mismo que cuando vamos a un circo. Cuando vamos a un circo, ¿verdad? Y están presentando, por ejemplo, espectáculos de acrobacias, ¿cómo te pones? Te emocionas y de repente dices, no, yo no quiero ver lo porque se puede caer la persona, o sea, porque están atacando tus emociones. O, por ejemplo, llega un payaso al circo, ¿qué pasa? Te comienzas a reír con el payaso. Entonces, los circos son especiales por eso, porque como tienen diferentes shows, entonces ellos lo que logran es, logran captar tus emociones. Lo hacen a través de la música. Lo mismo sucede con las películas. ¿Cuántos no hemos llorado con una película? ¿Por qué? Porque la película utiliza eso, o sea, los buenos productores utilizan temas musicales que van conforme a la película, y si es una película de terror ponen una música que tenga que ver digamos, con la película, de suspenso. Si es una película digamos, de romance, pues colocan una canción que tenga que ver digamos, con el amor entre dos personas o con el romance. Entonces, la persona, ¿qué efecto produce eso en la persona? Produce emoción. Entonces, uno va a la película y termina llorando. Entonces, lo mismo sucede cuando las personas van a la iglesia. O sea, las iglesias no están viviendo conforme al espíritu, ellos viven conforme a la carne, porque ellos logran mover las emociones de las personas. Por eso utilizan cantantes, por eso utilizan, digamos, espectáculos, por eso utilizan, digamos, en algunos casos los testimonios, las danzas, para mover, digamos, para alimentar las emociones de la persona y para que las personas estén básicamente apartados de lo que es la ley del Espíritu. Entonces, la ley del Espíritu es otra cosa. La ley del Espíritu es es la palabra de Hashem que te lleva a transformar tu cuerpo porque te sometes a la voluntad de la palabra. Mire la diferencia. O sea, tú vas a las iglesias y lo que vas es a complacer, digamos, tus emociones. Ahí lloras o te ríes, pastor algunas veces te hace reír, de acuerdo al show que estén presentando. A veces el pastor se presenta como un payaso, otra vez se presenta como un papá regañón. Y así, de acuerdo a otras veces te habla de ternura, de amor, entonces te mueve las emociones. Pero eso no tiene nada que ver con la Torá. La Torá profundiza más allá de eso. Cuando tú vas a un lugar a estudiar Torá, la Torá penetra más allá del alma, va al espíritu. O sea, él ya no trabaja con las emociones externas, él va a trabajar con el espíritu. Por eso la persona espiritual no va a las iglesias a cantar y a bailar ni nada de eso, va a estudiar Torá. Eso es lo que hace la persona. Voy a estudiar Torá. ¿Por qué? Porque el espíritu se alimenta ¿de qué? De lo espiritual.